Ahí, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Metafórica. Como saben ya, Metafórica es un espacio para perseguir curiosidades y cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, llevarnos mejor con nosotros mismos y con el resto. Y por cosas de la vida, así, que agradezco mucho, llegué a conocer a Orieta. Orieta fue mi regalo del Día de la Madre, en realidad, y fue súper así, perfecto, no pude haber pedido algo mejor. Yo tengo ya una hija de casi 2 años y creo que desde mediados del 2023 no duermo igual. Me O sea, imagino. cambió. Y tuve una sesión con Orieta, que ahora vamos a entrar a explicar un poquito de lo que haces. Me llegó una tarjeta impresa y mi esposo la imprimió, la hizo creo que en algún programa. Y en las tarjetas mencionaba un baño de sonido por el Día de la Madre y unas gráficas lindas que creo que las sacó de algo de tu Instagram. Dije, baño de sonido. Ya, bueno, ok. ¿Qué es eso? Suena que voy a estar echada y ahorita me viene bien estar echada y hacer nada. Claro. Pero cómo me fui de esta sesión, no tenía palabras, o sea, no podía callarme más bien sobre la experiencia. Y a mi casa y se lo contaba a quien sea que me cruzara. Salía a la calle si tenía oportunidad, contaba qué bestia, qué capacidad de darme el descanso y el relajo que no había tenido en años. Entonces, sin entrar en mucho detalle y spoilear en sí el tema de sound healing o baños de sonido y otras técnicas y otras formas de usarlo, que ya tú nos explicarás, quería presentarte primero a ti. Entiendo que además de este tipo de sanación por medio del sonido, tienes un feeling muy fuerte con la música. Entonces, a ver si nos cuentas un poquito tu trayectoria. Sí, bueno, yo en realidad desde pequeñita había música en mi casa, porque mi papá era, bueno, audiófilo en realidad y músico, también tenía muchos amigos músicos, entonces siempre caían a la casa amigos músicos, y él no era músico como profesión, pero sí había un piano en mi casa, tenía muchos vinilos, y era más que nada él como un poco el técnico de sonido de sus amigos, ¿no? Entonces de alguna manera él nunca estudió nada de eso, era todo empírico, ¿no? Como autodidacta, pero siempre tenía, por ejemplo, yo llegaba a mi casa al colegio y él estaba con un amigo que se dedicaba al audio, cambiando los cables por cables de no sé qué, de plata, de oro, para que suene mejor, ¿no? Entonces siempre era como que buscar el mejor sonido posible, era audiófilo, ¿no? Entonces de chiquita siempre fui un poco su conejillo de indias, ¿no? Como que él realmente me entrenó el oído, porque de hecho nací bailando, me encanta bailar, ¿no? Me acuerdo que desde chiquitita siempre fue lo primero que hice, me dicen, fue bailar. Y entonces siento que él un poco me entrenó a tener esa sutileza con el sonido también, ¿no? Entonces sí, comencé a tocar algunos instrumentos de chiquita, violín, flauta, guitarra, hasta que conocí ya de adolescente los tornamesas, que en esa época era pues solo con vinilos, ¿no? El ser DJ era solo con vinilos. Y saliendo del colegio, un amigo me regaló sus tornamesas y comencé a tocar como los vinilos de mi papá, porque en esa época no había pues ni siquiera, no había mucha música electrónica, como que recién comenzaba, ¿no? Y vinilos de música electrónica, por ejemplo, no había. Entonces comencé como mezclando música un poco así, de todo, de mi papá, de jazz, de blues, de todo lo que él tenía, ¿no? ¡Qué chévere! Sí. O sea, has sido medio pionera en el tema. Sí, sí. De hecho, éramos muy pocas mujeres. En esa época éramos 2 o 3 DJs. Y todo era bien pequeñito, ¿no? Nos conocíamos entre todos. Y así poco a poco fue creciendo la escena hoy, que ya hay miles de DJs y la cosa ha cambiado. Sí, buena hora. ¿No? Sí. Y monstruo porque también como que el formato, digamos, ha ido cambiando, ¿no? O sea, de vinilo, me acuerdo que una época pasamos a CD, se tocaba con unas mezcladoras de CD, tenía como mi librito con los CDs y las canciones escritas, ¿no? Después de eso pasó a digital, entonces ahora llegas a la fiesta con tu USB, al evento y tocas con tu USB y los CDJs, o sea, ha cambiado un montón, ¿no? Pero bueno, el formato de vinilo sigue funcionando y eso es hermoso porque el sonido del vinilo, que es análogo, hasta ahora nada lo supera, ¿no? Es el mejor sonido que hay.
Me da gusto escuchar eso, en un mundo donde todo, ¿me Todo es entiendes? Viene, digital. sí, y con la Sí, inteligencia artificial, exacto. El vinilo aún sigue ahí claro, siendo el mejor sonido, ¿no? Y por eso cada vez, de nuevo, hay más coleccionistas de vinilo. Eso nunca se va a acabar hasta que quizás aparezca otro formato, ¿no? ojalá no. Ojalá que no. Y en verdad es un poco también lo veo un poco así como la analogía que tengo también de llegar al sound healing, porque yo vengo de ese mundo de música, de ser DJ, de también, ¿no? De estudiar ingeniería de sonido en Barcelona. Entonces mucho de la parte técnica y digital, por en Ajá, análogo también, pero digamos que la parte técnica. Y un poco que pasé de ese mundo más de electrónica, de producir música electrónica, de grabar cosas en el estudio y eso, a lo análogo, que es todo este mundo, ¿no? Que es el sound healing, que es completamente análogo, sí, ¿no? Y que definitivamente siento que nada se compara a sentir el sonido y la vibración, así como de unos buenos parlantes o de un vinilo. Igualito sentir la vibración del gong, por ejemplo, en persona es claro, claro. otra cosa, ¿no? Y los cuencos de cuarzo también tienen una vibración muy especial, que si bien funcionan online, porque también Ujú. he hecho muchas sesiones online en pandemia, y sí ayuda la meditación con sonido, con audífonos también ayuda, pero en persona siempre hay un algo extra, ¿no? Hay una Seguro. vibración, o con los diapasones, ¿no? Que también ahora los vamos a ver. Hay como algo extra que es la vibración en persona, ¿no? Que Sí. también, sí, sí. Pero la energía en realidad, yo hago sesiones online también y de biofield tuning también, que es con diapasones, ahora Ujú. seguro vamos a hablar un poquito de eso. Pero la energía llega igual, o sea, eso es lo interesante, ¿no? Que no, el cuerpo físico no tiene que estar ahí para que estos trabajos energéticos, Mm. porque el sonido no solamente es escucharlo, sino es un trabajo energético también, igual llega a la otra persona, así la persona está en Japón, que de hecho voy a hacer una sesión en Japón en esta semana, por ejemplo. Claro. O Igual bueno, llega. también la parte que quería rescatar es que creo que tuviste un privilegio hermoso y tal Ujú. vez hasta algo que deja de manera evidente cuál era tu vocación, Mm. donde era siempre la música. Sí, en realidad fue, bueno, yo estudié arquitectura Ah, ok, ya. porque también vengo de una familia, creo que bueno, siempre el diseño igual, diseño de audio o el diseño Ya. de objetos o la arquitectura siempre estuvo muy presente Ah, también. Mis ya, papás bueno. eran arquitectos frustrados los dos. Ya. Y a mí también me gustaba mucho el diseño. Yo en verdad entré a estudiar arquitectura porque me gustaba el diseño de objetos, ¿no? El Ok. diseño industrial. Ya. Y terminé estudiando arquitectura, pero luego cuando terminé comencé a estudiar ingeniería de sonido, ¿no? Entonces un poco Bien. que el diseño en general me gusta mucho, ¿no? Sí. Aparte soy Libra, entonces creo que es más inevitable que me guste el diseño. Ah, no, no Pero sabía. No sí, sabía los eso de los Libras les libros. encanta, ¿no? Hijos de Venus, les encanta el diseño y la Ah, ya. armonía, y sí. Bueno, Entonces, sí. igual creo que es más relacionable ahora que lo dices así, porque muchos estamos a esa edad, sobre todo la edad que tenemos que elegir esa cosa que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Es como, tengo 17 Sí, y creemos que es una edad. En ese momento yo me acuerdo haberme sentido como, claro, ya, bueno, ya. Tipo, claro. tengo 17, ya está. Ya, claro, ya te sientes mayor. Pero ni siquiera entendía muy bien qué era una carrera. Total. Y cuando dijiste, estudié esto en Barcelona, dijiste, En creo, Barcelona, ingeniería de me sonido. pregunté, ¿se podría haber estudiado eso en Perú? Es que ¿O ese no? fue uno de los temas, ¿no? O sea, yo terminé el colegio, mi sueño era irme a Australia, no sé Ya. por qué, Ah, ok, quería ir a ya. Australia, Canguros, sí, tipo, no vamos. tengo idea por qué, quería ir a Ya. Australia a conocer. Y quería estudiar ingeniería de sonido, pero claro, siendo mujer, estoy hablando del 2001, Ya. 2000, salí del colegio en el 2001, uff. Y bueno, en esa época había una escuela y hay una, es la misma escuela que aún hay, que es la Orson Welles, que sí hay donde estudiar ingeniería de sonido. Ya. Y bueno, hoy en día ya han aparecido otras universidades, la UPC tiene su escuela de música, o sea, ya ¿En hay serio? más. Ah, no Sí, 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 sabía. la Qué católica bueno. también, pero cuando yo salí del colegio solo estaba la Orson, ¿no? Ya. Y yo tenía muchas ganas de irme afuera también. Bueno. Entonces estaba ahí un poco como que entre las dos y realmente en esa época, uno, ser mujer, estar en la música,
era el doble de difícil, ¿no? Hasta ahora lo sigue siendo en realidad, pero una sí. mujer, cuando yo estudié ingeniería de sonido, era la única mujer y eran 40 hombres y yo. Pero, y es difícil en el sentido de, o sea, para también ver si es lo mismo que se experimenta en otras industrias donde la mujer no se le toma tan... Bueno, ya no sé si ahora ya, pero te hablo así, la idea en el mundo corporativo de que la mujer, la tarea no tan importante, menos exposición, menos visibilidad, menos toma en serio de lo que estuviera... ¿Sí? ¿Es parecido? Totalmente. No sabes cuántas experiencias he tenido con hombres en la industria musical con ese tema, ¿no? O sea, el solo hecho de tener el estudio de grabación liderado por una mujer tiene un montón de trabas también, ¿no? O una época yo tenía una banda. Yo tenía una banda musical con dos amigas. Yo hacía la música y ellas hacían la voz y las letras. Ya. Y cuando nos presentábamos en conciertos acá, yo era la que llegaba como el equeco siempre con todos los instrumentos, ¿no? Con el controlador, la computadora y esto. Y cuando me instalaba en el escenario, muchos stage managers, que suelen ser todos hombres, nunca he visto una mujer hasta ahora en Perú, así una, siempre había un comentario, como que, pero ¿qué vas a saber conectar eso? ¿O realmente sabes cómo funciona ese controlador? O sea, tú eres la que vas a tocar. O sea, comentarios así, ¿no? Y es como, esto es ingeniería de sonido. ¿Onda te ayudo o onda como, no, qué haces acá? Onda como mala onda. Sí. Ha habido muchas experiencias así. O incluso en la misma escuela, ¿no? Cuando estudiaba ingeniería de sonido, siempre había una presión más, mientras que hacíamos los ejercicios de conectar cosas en el estudio o algo, de tener toda la mirada de los hombres ahí como viendo a ver cuándo me equivocaba, ¿no? Entonces sí es una presión extra ser mujer en este ámbito que suele ser liderado por hombres, ¿no? Pero curioso porque ahora en uno de los espacios en los que estás, porque entiendo que tienes muchos proyectos corriendo a la vez, en todo esto de sanación, ahí sí la mujer como que tiene más credibilidad que el hombre inclusive, ¿no? De hecho ha sido todo un viaje para mí, es interesante o sea, no lo había pensado así, pero es interesante que lo digas porque yo siento que he estado durante mucho tiempo en mi vida en el lado masculino, ¿no? Todos tenemos lado masculino y femenino, sin importar el género. Y siento que durante mucho tiempo en mi vida yo estaba en ese lado masculino por tener que trabajar en este ámbito, ¿no? O sea, como que tener que ver la parte técnica, tener que ver la parte más racional, ¿no? Pero el lado intuitivo, que es el lado femenino, no lo había trabajado tanto hasta que comencé a trabajar todo esto del sound healing, ¿no? Que se destapó todo ese lado femenino mío que durante todos estos años lo he ido trabajando, o sea, reconociendo y equilibrándolo, ¿no? Equilibrando mis dos hemisferios, ¿no? Mis dos lados. Y ahora el lado femenino, pues, ha tomado mucho más la rienda. Igual estaban ahí los dos, ¿no? Claro. Pero porque me gusta mucho también la parte científica del sonido, pero la parte intuitiva es completamente natural al sonido, ¿no? Si nosotros somos sonido, somos vibración, somos eso, ¿no? Y la parte femenina es la parte fluida, es la parte intuitiva, ¿no? Y cuando se hace este tipo de trabajos, la intuición tiene que estar ahí, ¿no? Cuando dices todos somos sonido, para que alguien no quiero decir escéptico, pero nuevo a todos esos temas holísticos, de intuición como tal, ¿cómo explicarías un poco más de que todos somos sonido? A ver, yo creo que todo es vibración, ¿no? Desde el celular que nos está grabando, desde el piso, la taza, todo tiene una vibración, solo que no lo vemos. Claro. Pero todo está en constante movimiento, ¿no? La tierra está en constante movimiento, ¿no? Todo el tiempo. Y es una vibración, es un sonido, ¿no? De hecho, cuando naces, por ejemplo, lo primero en desarrollarse es el oído. Yo no sabía esto tampoco. No sabía. Como que tú escuchas, o sea, la primera experiencia sónica que tenemos es dentro del vientre de la mamá. Y es loquísimo porque ahí estás en un baño de sonido de los fluidos y de la voz de la mamá. Y los órganos y el corazón. Y el ritmo del corazón, ¿no? Es como que así lo más... Por eso es que nos gusta tanto las frecuencias graves también, porque las frecuencias graves es el latido del corazón. Como sentirte como muy acogido, ¿no? Y bueno, también, no sé, en la Biblia, por ejemplo, lo primero que dice en la Biblia es la palabra... ya no me acuerdo cómo es lo que dice, pero
como que la palabra es Dios, ¿no? O la palabra de Dios, como que fue la creación, Claro. ¿no? Entonces, el verbo era Dios, algo así era, no me acuerdo. Sí, algo así. Ujú. Entonces, y en los Vedas también, en muchas culturas antiguas, los primeros escritos hablan del sonido como creación, Ya. ¿no? Entonces, sí, venimos de eso, somos vibración, nuestras células están en constante vibración todo el tiempo. De hecho, hay experimentos actuales que a mí me gusta mucho investigar la parte también científica del sonido, de cómo se está aplicando el sonido como medicina, ¿no? Ya. O sea, científicamente. Y hay una investigación nueva que es cómo las células vibran y cómo emiten sonido. Entonces están descubriendo cómo una célula enferma suena y cómo una célula ¿Qué? sana suena y el sonido cambia. Entonces pueden detectar a través del sonido cuáles son las células que están enfermas. Y también hay otro experimento con el cáncer, por ejemplo, Ya. que al tú emitir una célula cancerígena vibra con una cierta frecuencia que se escucha, Ya. ¿no? Y al emitirle tú la misma frecuencia, lo que hace es que por resonancia esa célula explota. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el mejor ejemplo es con un diapasón. A ver qué tenemos por acá. Estos son de diferente vibración. ¿Ya? Para los Tienen- que nos solo oyen, ahorita Orieta ha agarrado algo que no sé cómo describir. Parece algo metálico, Sí. con dos como tuercas enormes. Ajá. Pero son solo, ¿eso se usa solo para este espacio, para este ámbito A mí o me se ha encantan los reutilizado a otro diapasones. lado? Porque parece una pieza como mecánica inclusive. Esto es súper antiguo, es súper antiguo. Ya. No sabría de qué año, pero apareció hace miles de años como instrumento. Es como un tenedor, ¿no? Como un Ya, tenedor, sí, en realidad, como una sí. Y, ¿no? Una De Y, metal. está bueno eso. Y bueno, este es más tecnológico porque tiene estas barritas que después vamos a explicar, estas pesas, ¿no? Ya. Pero los clásicos son así, ¿no? Que estos son muy antiguos, claro, estos también son nuevos, pero antiguamente habían incluso chiquitos, hay de varios tamaños, y se Ya. usaban para afinar los instrumentos, Oh, ok, ok, ¿no? ya. Entonces tienen diferentes, acá dice los hertz, que hertz, ese es 417 hertz, y antiguamente se usaban para afinar el piano, para Ya. afinar los instrumentos, ¿no? Ay, qué interesante. Pero también se decía que hace poco hice una sesión en Berlín y fue muy interesante porque yo llevé solo gongs y diapasones. Ya. Y en la sesión se me acerca un señor que sabía muchísimo de sonido, que creo que era como el que trabajaba en la Casa de la Cultura en Berlín, y me comenta, qué interesante esta sesión porque nunca había experimentado los diapasones como sanación, ¿no? Y me dijo, yo he leído libros, y eso yo no lo sabía, este dato que él me dijo, no me acuerdo de qué año, miles de años atrás, y me enseñó Ya. el escrito, que decía que esto lo usaban los psiquiatras hace muchísimos años para trabajar con las mujeres histéricas. Y me dijo eso y me maté de la risa. Y dije, wow, qué Wow. loco, porque claro, No, antes... las cosas que te enteras. Ajá. Sí, sí, lo de la historia. La de la historia es un tema. Punto aparte. Pero Claro, pero muy interesante porque ya te lo usaban como sanación. te afinan a uno. Total. Wow. Qué Y lindo. sí, y bueno, hay otra historia también que me parece muy interesante, que es de John Belot, que él es uno de los primeros que comienza a usar los diapasones como terapia para el cuerpo humano, Ya. que él habla que entró a una cámara anecoica. Una cámara anecoica es un espacio donde se hacen pruebas de sonido, Ok. de todo tipo. Ya. Y siempre quería entrar a una. Y es increíble porque además tengo un libro de cámaras anecoicas, porque el diseño es increíble. Son cámaras que todas las paredes son completamente absorbentes. Ya. O sea, son paneles absorbentes. Ok. Entonces cuando tú entras no escuchas nada. Y si tú estás en esa cámara más de, creo que es 15 minutos o 20 minutos o media hora, no me acuerdo, te puedes volver loco. No te permiten estar más tiempo porque no escuchas nada. ¿Y tú Solo quieres ir? me ¿Te muero quieres? ganas de ir a Ok. experimentar eso. Pero quedarte tus 10 minutitos. Claro. Ok. Pero dicen que puedes escuchar tu corazón, por ejemplo, súper fuerte. Qué O lindo. escuchas tu ritmo, bueno, el ritmo de la sangre incluso, Claro. ¿no?
Entonces este señor, John Bello, habla de que entró a una cámara anecoica y justo había venido de tener una discusión. Ya. Y entró a la cámara anecoica y escuchó un pitido así como ti, así súper agudo, que él decía, ¿qué es este sonido? ¿Qué es esto, no? Está dentro del... Era su Estaba... sistema nervioso. Wow. Y él se dio cuenta y él habla que, esto él lo habla en muchas entrevistas porque así llegó a usar los diapasones como... Y él ya usaba los diapasones como relajación, ¿no? Para él mismo, creo. Entonces, bueno, estos dos, hasta el pequeñito. Ay. Estos dos, por ejemplo, si tú los tocas... Ay, no está la placa. Vamos a hacerlo sonar. Él los usaba así, ¿no? Y al escuchar esta frecuencia en tus oídos durante un minutito y así, comienzas a entrar en un estado de calma, ¿no? Ok. Entonces, él le llama el espacio sagrado, ¿no? Y una vez que él salió de la cámara anecoica, hizo esto un rato, volvió a entrar a la cámara Ya no anecoica había. y el sonido Pom, pom, pasó de ser un sonido como ti, súper estridente y agudo, a un sonido como tum, en calma. Ya. Y ahí se dio cuenta y dijo, wow, mi Esto sistema es... nervioso suena Esto es ya. y mi sistema nervioso se afina con estas frecuencias, ¿no? Qué linda Entonces, experiencia increíble. para validar algo, una práctica tan importante, ¿no? Para él mismo y Total. para los que ya lo hacen, ¿no? Es una historia bien, bien particular. Sí, 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 muy interesante en verdad. Y sí, pues yo lo he comprobado primero conmigo misma, ¿no? De probar los diapasones en uno mismo, Ya. escucharlos, sentirlos. Y definitivamente no necesitas mucho tiempo, que es lo interesante. O sea, 3 minutos escuchando eso y ya entraste en otro estado, ¿no? Ahora, hay el lado preventivo o de mantenimiento, de cuidar nuestro bienestar sonoro, por llamarlo de una forma, porque yo hago mucho cuando me encuentro con cosas así de bienestar, pienso en la analogía con cuidado de piel. Ujú. Si voy a hacerme un facial, tiene que estar de la mano con el compromiso de lavarme la cara todos los días. Claro. Porque si no, por gusto. Y pobre la otra persona porque le estoy enyucando el trabajo que no hice en 30 días, esa persona lo tiene que hacer en un día, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo uno podría, además de ya entrar, ahora entramos un poco a detalle, a saber cuándo realmente este tipo de experiencia podría ser maravillosa, necesaria o útil para uno, pero cómo en el día a día yo puedo cuidar mi sonido, mi campo de sonido? Ujú. Hay un montón de maneras, ¿no? Yo siempre lo primero que les digo cuando es alguien nuevo y que no tiene ningún instrumento es la voz, ¿no? Porque Ya. todos tenemos la voz, no necesitas llevar nada. O sea, si viajas, claro. donde sea que estés, tu voz y es la herramienta más poderosa que tenemos. O sea, de hecho, todos los antiguos sanadores, los curanderos, todos siempre usan, en todas las culturas, usan la voz Ya. como mecanismo de sanación. Los cantos, los ícaros acá en la selva, en África usan muchísimo la voz. En todas las culturas usan la voz como Ok. sanación y como afinación personal, Ya. ¿no? Entonces yo siempre les digo, en la mañana si te levantas, puedes cantar las vocales, simplemente las vocales, Ya. y sin juicio alguno, ¿no? Porque nos han enseñado a tenerle miedo a nuestra voz. Nos han enseñado a decir, no, no cantes, por favor, cantas horrible. Nos han traumado, en verdad, ¿no? Los niños gritan, cállate, ¿no? Es como, Sí. nos han cortado la voz muchísimo. Y la voz es lo más poderoso que tenemos. O sea, no solo la expresión, cuando hablas desde el corazón y con la voz, puede llegar muchísimo, muy profundo. Pero cuando entonas las vocales, ¿no? O sea, te puedes quedar ahí horas de horas entonando, o puede ser un ratito también. A mí me encanta hacer esa práctica con un cuenco y cantar las vocales, porque vas viendo en qué vocal de repente desafinas, Ya. y que totalmente bien si desafinas, si estás solo, no pasa nada. Igual Ya. con gente no debería importar, Ya. pero si por ejemplo estás, ¿no? Y sale un gallo o lo que sea, ahí en esa donde desafinas, darle y darle Ya. y darle hasta que poco a poco se va afinando y tú mismo vas afinando tu cuerpo, ¿no? Qué interesante. O por ejemplo, a mí me encanta en mis clases de yoga, que Ya. voy al yoga, me encanta el yoga y
siempre hacemos al comienzo de la clase hacemos un om, toda la clase canta el Sí, sí. om, ¿no? Ajá. Y me da risa porque al comienzo de la clase todo suena desafinado, como oh, no, oh, no, en diferentes notas. Ya, Y cuando termina la clase y volvemos a hacer el om, claro. todos están afinaditos. Y sin querer No todos... me he dado cuenta. Me voy a Es fijar la loquísimo. próxima vez. Sí, sí, sí. Y es porque ya, claro, el yoga también te afina, o sea, físicamente también te equilibra y te afina el cuerpo, ¿no? ¿Qué cosas te desafinan? El ruido de la calle acá en Perú, que es súper bullicioso, ¿no? Sí. Todo el ruido, toda esa contaminación sonora, que es muy importante, en verdad, de los carros, los claxons, ¿no? Las bocinas, el tener a alguien que te grite en la casa, sí. Mucha gente Ya. vive de repente con padres o gente que grita todo el tiempo y eso es terrible. O sea, tu sistema nervioso está contraído todo el tiempo, ¿no? Ya. Sí, pues. ¿Qué más? A mí me afecta mucho porque soy bien sensible con todo ese tema en restaurantes, por ejemplo. Yo voy a comer a restaurantes y la acústica del espacio es mala, ¿no? Entonces todas las mesas hablan y hay como una reverberación de sonidos de gente hablando que yo me mareo. Y ha habido a veces momentos que he dicho, tengo que irme al baño o irme un rato porque mucha intensidad, no me Mira. puedo concentrar, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre me fijo, de ir a restaurantes y Con es buena más, acústica. sí, te lo juro, y a varias veces... Voy a empezar ahora a notar eso por ti. Total, y a los dueños, tengo amigos a veces que trabajan en restaurantes y cosas, les digo, oye, quizás acá puedes poner un panel acústico, algo para que no, Ya, para que claro. sea más cómodo poder hablar, ¿no? Porque la gente va a un restaurante a conversar, Sí, ¿no? sí, pues. Es Entonces, que tal vez sí, perdemos esa sensibilidad o decimos ya, esto es normal, ¿no? total, Y no, pues podríamos estar pasándola mejor, podríamos estar más descontaminados. exacto. Y el tema, todo el mundillo digital y los aparatos digitales, ¿eso afectan, no afectan? ¿En qué sentido el tema Nos pueden digital? como mover, Ah, claro, desordenar las ondas electromagnéticas, sí, también. de hecho, ¿no? De hecho hay, no sé, pues el Wi-Fi, tu Ya. teléfono, eso está comprobadísimo, el 5G, todo eso que nos afecta, ¿no? Mm, Somos campos, o sea, los seres, todos, las plantas, los animales, nosotros, la Tierra, tenemos campos electromagnéticos que nos rodean. ya. Entonces somos como estas burbujitas que, claro, no vemos la parte energética, pero ahí es donde está toda nuestra información, que es el akasha o tu campo energético, ¿no? Ya. Y todo el tiempo estamos interactuando con nuestros campos energéticos. Y obviamente el 5G y todo eso tiene campos electromagnéticos muy fuertes que sí nos afectan, ¿no? Por ejemplo, este cuenco, lo voy a hacer sonar, a ver, voy a traer ahí. El cuenco es como estas, como macetas de vidrio, ¿no? Sí, claro, cuando he viajado con ellos, se dice, ¿qué es eso? Ah, es solo de decoración. Por ejemplo, te lo enseño porque este está hecho de yunguite, ¿no? Acá adentro dice yunguite. Ya. Y la yunguite es un mineral, es un cuarzo, una piedra, Ah, que es wow. negra, de hecho, y la yunguite, o sea, estos cuarzos son alquímicos, se les llama cuencos de cuarzo alquímicos. Ah, todos son de cuarzos. Todo es cuarzo, pero No tenía tiene idea. cuarzo y tiene yunguite también, Ya. ¿no? Entonces tiene diferentes propiedades, ¿no? La yunguite es una piedra que se conoce justamente para protegerte y mejorar tu sistema con los campos electromagnéticos, Ya. ¿no? Con el wifi, con toda la tecnología. Ajá. Limpia también las aguas, limpia tus aguas internas, limpia Ya. el sistema inmune, ¿no? Entonces tiene un montón de propiedades este mineral, ¿no? ¿Qué problemas te han venido a contar? Porque ya entrando un poquito a la sesión, cómo fue y la estructura de cómo yo la entendí, es que primero no es que me sentaste y me dijiste, ya, ok, vamos a empezar. No, me sentaste más bien en otro espacio al lado de la camilla a conversar y me querías preguntar en qué estaba, qué sentía. Y, y, y- y realmente hubo un antes y después para mí, después de salir de aquí. ¿Qué cosas en esas conversaciones te han contado? No, nada que tengas que compartir muy detallado, sino algunos males, algunas cosillas que desaparecieron después de una o un par de sesiones de trabajar contigo.
En realidad esas preguntas no son para que yo las escuche, sino es para que uno mismo las escuche de sí mismo. Ya, ok, ¿No? qué lindo. Es creo que cuando te preguntan cómo estás, normalmente uno dice bien, ¿no? Como que, y Sí, en verdad pasan mil cosas, ¿no? sí, Entonces es un espacio de, si bien no es una terapia psicológica ni nada, es un espacio donde tú puedes escucharte también, ¿no? Y saber qué está pasando, porque normalmente, ¿quién te pregunta cómo estás? De repente tus amigas cercanas, ¿no? Que ya le cuentas todo el tema, claro, le pero respondes de verdad. claro, o en una terapia psicológica, ¿no? Pero es como, ¿qué sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Hay algo que te esté molestando? ¿No? Y ya el reconocerlo tú misma, tú mismo, es como, ya es un gran paso, ¿no? Ya estás detectando Sí, dónde claro, hay un tema en ti, ¿no? sí. Y bueno, lo que sí a mí me causa mucha alegría es como que a veces viene gente que no cree en estas cosas, porque los han mandado, ¿no? Me dice, oye, mi abuela ha venido, mi amiga ha venido y me ha recomendado venir, pero yo en verdad nunca he hecho estas terapias, no sé, Claro. nunca he trabajado nada energético, ¿no? Entonces vienen un poco así como cerradas, ¿no? Tú notas a la persona cerrada desde el Sí, comienzo, hay ¿no? una resistencia Hay como quizás. una resistencia, ¿no? Una creencia muy limitante, en un patrón ahí. Entonces vienen y hablan poco al comienzo, ¿no? Es como, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ah, bien, me duele un poco la rodilla, pero no, cosas así, como bien cortantes, ¿no? Ya. Entonces, esas también son maneras de detectar, porque a mí me encanta la psicología, no he estudiado psicología, pero me encanta como que también Ya, entender un poquito más a profundidad, ¿no? Eso. Y ya cuando la persona se echa y recibe la sesión, ya. después de la sesión volvemos a hablar un Y poquito y tú le ves la cara y a veces me gustaría tomarles una foto del antes y el después, ¿no? Ya. Porque además tú lo ves en las facciones de la cara, o sea, llegan como serias o casi, ¿no? Y después de la sesión están como, ay, oye, ¿cómo, no? Qué rico esto, Claro. ¿qué pasó? Qué Entonces sí bien. cambia, ¿no? Cambian las facciones, cambia el tono de la voz, cambia. Es loquísimo, o sea, es como... O a veces vienen personas que incluso no te ven a los ojos, no te ven como, no evitan mirarte a los ojos. Ya. Y después de la sesión inmediatamente te miran a los ojos. Y es como, wow, o sea, ya es como un gran cambio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Wow, que o sea, calibraste más o menos su humanidad. Sí, o sea, más que eso es como que vuelven a su esencia, Sí. ¿no? Como que se sacan capas. En una sesión pueden pasar miles de cosas profundas, Ajá. pero también puede que solo se relajen, Sí, pero ya sacaron ciertas capas de encima. Entonces ya claro. son más como su esencia, ¿no? Ya son más como, yo lo veo así, ¿no? Como que ir limpiando capitas de capitas. Ujú. Mientras más haces sesiones, obviamente, mientras más trabajas en ti mismo, en todo sentido, vas limpiando esas capas más y más, ¿no? Claro. Pero siento que es como, claro, como volver a tu centro, ¿no? A veces estamos así como desalineados, ¿no? Nuestros centros energéticos, todo está como desafinado. Ujú. Entonces un poco como, como volver a la entonación, ¿no? Es que a mí me gusta mucho también este tipo de sesión porque para mí implicó una entrega total. O sea, como dejar de lado el control, Ujú. a veces hasta dejar de lado las preguntas. Fue más un que vamos acá con todo. Ajá, O sea, total entrega. Y creo que así exacto. fue que la experiencia pudo ser tan rica. Ujú. Y ya las preguntas después, ¿no? Exacto. Pero en sí es como, si todo se alineó para que yo termine aquí, frente a Orieta, bueno, y Orieta tiene esto para ofrecerme, Me entrego. lo tomo. Sí, Exacto. Esa es la manera de ir a, yo siento que a ir a cualquier tipo de experiencia, ¿no? O sea, de realmente ir como, bueno, me entrego a esta experiencia sin ningún juicio, que eso es difícil, ¿no? Porque tenemos juicios todo el tiempo. sí, Entonces, calmar esa mente, que el sonido ayuda mucho, sobre todo el gong. El gong es como que entras o entras, ¿no? Y a claro. veces mucha gente le tiene resistencia al gong o incluso miedo, porque, bueno, también un gong mal tocado puede generar, es muy poderoso, ¿no? Porque Claro. el gong tiene todas las frecuencias sonando al mismo tiempo, o sea, desde la más grave hasta la más aguda. Ok. Por eso Yogi Bayan decía que el gong era el sonido del universo, porque era toda la frecuencia sonando al mismo tiempo. Entonces tu cerebro todo el tiempo está intentando buscar patrones en lo que ve, en lo que escucha, Ya. ¿no? Siempre buscas la melodía, o sea, tu cerebro está buscando patrones todo el tiempo.
Y cuando escucha el gong, que es como como el mar, por ejemplo, que tiene todas las frecuencias sonando al mismo tiempo, tu cerebro se desconecta, o sea, el neocórtex, que es la parte frontal, que es la del lenguaje, ¿no? La cognitiva, se desconecta y puedes entrar a estados más profundos, a ondas de tu cerebro en alfa o teta, que es como las que inducen al sueño, al estado del subconsciente, ¿no? Entonces puedes, el gong realmente es o entras, ¿no? Que no juegas como directo. Entonces mucha gente tiene resistencia a soltar el control, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a ir profundo, miedo a conocerse a sí mismo. Sí, pues ¿no? es una debilidad muy general, esta de querer controlar. Total. Y no hay que juzgarlo, ¿no? Porque todos hemos pasado por X cosas en esta vida o en otras de traumas y cosas muy fuertes que hay personas que les cuesta más soltar. Y es normal, ¿no? Como el ayahuasca, por ejemplo, hace lo mismo, ¿no? Es soltar el control. En el ayahuasca mueres o mueres. Que tienes que morir. Entonces te aferras al no morir, ¿no? Porque son los miedos. Sí. Igualito el gong, ¿no? Puede ser una experiencia muy ayahuasquera también, ¿no? Mira, o sea, no lo había pensado. No he hecho ayahuasca, así que no relacioné las cosas. ¿Qué te parece si enseñamos un poquito cómo la forma que tiene ya la parte de sentarse en la camilla y tener la experiencia bueno, no sé si lo estoy llamando mal, yo lo llamo un baño de sonido, pero ¿sería un baño de sonido o tiene otro nombre? Yo trabajo, bueno, dos formas. A veces trabajo en camilla cuando es con diapasones, ¿no? Con los diapasones, que es una terapia que se llama biofield tuning, que es un poco trabajar en el campo electromagnético con estas frecuencias y también físicamente a veces poniéndolos, estos por ejemplo que son psicoacústicos, que no los escuchas porque son súper graves, pero si yo lo acerco a tu oído, si lo escuchas. ¿Lo acercamos al micro? A ver. Sí, yo creo que sí. Entonces son frecuencias muy, muy graves que estos al ponerlos en el cuerpo humano, ¿no? Es como una acupuntura sónica. Que sientes la vibración, ¿no? Si yo lo pongo en tu brazo. Sí. Lo sientes. Sí, 100%. Ajá. Entonces, bueno, esa es una terapia que hago, ¿no? Biofield tuning, que la combino con algunos otros instrumentos, si es que el cuerpo lo requiere, ¿no? Con la voz también. Ah, ok. Pero tú has añadido eso porque... Sí, en realidad un baño de sonido se conoce más como una combinación de instrumentos y una experiencia donde estás echado normalmente en el suelo y escuchas todos estos sonidos, ¿no? Que obviamente tu sistema nervioso se va a calmar. Pueden suceder muchas cosas. Trabajas el subconsciente, ¿no? Ok. Y lo otro que trabajo es biofield tuning, que es uno a uno, que es en camilla, ¿no? Entonces, digamos que he incorporado un poco esas dos cuando hago las experiencias personales, pero también a veces ya hay personas que vienen varias veces a sesiones y me dicen, hoy día me siento así o tal, y yo le digo, ok, vamos a hacer solo gong. Si es una sesión solo 45 minutos de gong, se echan en el piso, ¿no? Y se trabaja solo con el gong, por ejemplo. ¿No? O solo cuencos, o cuencos y gong, que eso es un baño de sonido, ¿no? Pero biofield tuning es más con los diapasones. Perfecto. Entonces, sí. Bueno, entonces vendría a ser más una demo de eso. Sí, podemos hacer una de repente en la camilla como con una mezcla de cosas, ¿no? Para mostrarlas. Hagámoslo. Sí. Ya, entonces yo voy a proceder a echarme en la camilla, boca arriba. Boca arriba. Y bueno, lo primero que hacemos apenas te echas es vas respirando, ¿no? Conectando con tu respiración, yo te voy guiando y vamos trabajando. Primero ponemos un diapasón en algunos puntos de tu cuerpo. Que el diapasón es el instrumento / herramienta que parece es como una Y, ¿no? Exacto, como un tenedor también le dicen en castellano. Y este es vibroacústico, ¿no? Entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, en tus pies, ¿no? Y tú vas a sentir ahí la vibración. Sí, siento una vibración. Es como una acupuntura sónica un poco, ¿no? Sí. Lo pongo en tus pies, lo pongo en tus rodillas. Es loquísimo saber que esto no está conectado a una máquina que hace la vibración. Es una vibración solo de sonido. Y es solo de golpearlo y hacerlo vibrar, ¿no?
en tus caderas, y así lo voy poniendo en diferentes partes de tu cuerpo para que tu cuerpo va sintiendo y se van moviendo cositas también, ¿no? Yeah. Y luego lo que hacemos es ya trabajar, como hablábamos del campo electromagnético, ¿no? Así como el campo electromagnético es un toroide, donde tu canal central es tu columna vertebral, donde pasa la energía vital, y la energía sale por tu coronilla, ¿no? Y por tus pies, ¿no? Y rodea todo tu campo. Entonces es como una manzana y el centro de la manzana, digamos, sería tu canal central, que es tu columna vertebral, Yeah. ¿no? Y tenemos como la Tierra tiene el polo positivo y el negativo, los dos Sí. polos, ¿no? Igualito el positivo en tu cabeza, como una batería, ¿no? Y el negativo en tus pies. Entonces lo que hacemos es trabajamos con esos dos polos, ¿no? Primero trabajamos en el de los pies y luego el de la cabeza, ¿no? Pero vamos trabajando con vibración. Y me explicaste algo de que a veces ese campo se achica. Exacto. Claro, cuando normalmente estamos, en la mayoría de días, cuando estás estresado, cuando estás con diferentes tipos de tensiones, tu campo electromagnético se pega a tu cuerpo, Yeah. ¿no? Entonces, la idea de la primera parte de la sesión es llevar esos dos polos a su lugar de origen para que tu campo esté fuerte y esté grande. Yeah. Por eso se dice a veces vibras más, porque tu campo electromagnético es luz. Entonces realmente vibras más cuando tu campo electromagnético está grande y fuerte y tienes más biofotones, ¿no? Como que activos, que cuando está contraído y pequeñito. Vibras menos, ¿no? Por eso se dice, porque es luz al final. Nosotros somos luz, somos biofotones, ¿no? Entonces cuando hablamos de energía hablamos en términos de luz, de biofotones, electrones, ¿no? Entonces todo eso se trabaja con la vibración, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando alrededor de tu campo. Y una vez que hacemos eso, ya pasamos a trabajar en un centro específico, en un centro energético específico. Que vendrían a ser los chakras. Los chakras. Yeah. Digamos que nos tocó trabajar en tu corazón, en el lado izquierdo, porque a veces trabajamos en el lado izquierdo y a veces el derecho. Yeah. Y trabajamos en el izquierdo y vamos encontrando en tu campo electromagnético, ¿no? Que son más o menos esta distancia, vamos encontrando dónde hay emociones estancadas, dónde el sonido cambia. ¿Es así de grande para ¿Tu ambos campo? lados? Sí. O sea, es como, Sí. ¿cuánto será esto? En distancia. ¿Qué será? Como que más o menos unos 80 es como un metro y medio. Ah, 1,5 metros. Más o menos, sí. O sea, nuestro campo es 1,5 metros desde, digamos, mi hombro. Ajá. Wow. Y para el otro lado también. Ajá. Entonces vamos viendo dónde es que porque el sonido cambia, ¿no? Cuando hay emociones estancadas y se puede detectar qué tipo de emoción, tú ya vas afinando y entendiendo qué sonido es. El sonido de la tristeza es como apagadito. A veces de la nada yo toco y ¡plá! Y suena súper estridente. ¿Te sueno a algo ahorita? Todo el tiempo. No, pero ahorita te sueno a algo específico o no. ¿O no puedes necesitar que esté más callado todo? Sí, tendríamos que estar en medio de la sesión y ir viendo, ¿no? Pero sí, definitivamente. Mira, ahí cambió estridente, ¿no? ¿Cómo cambia el tono? Sí. Y a veces yo lo toco y ahorita no lo podría fingir, pero a veces tocas puntos donde el sonido se apaga. Claro. ¿no? Entonces en esos puntos hay diferentes técnicas para ir trabajando, quizás si es muy intuitivo el trabajo, ¿no? Entonces a veces quizás agarramos un cuenco, ¿no? Y también vamos trabajando alrededor del cuerpo y en el centro específico, ¿no? Entonces eso también te va llevando a otro estado, de repente más del subconsciente, donde puedes como quizás detectar de dónde viene ese dolorcito que quizás tenías en el hombro izquierdo, por así decirlo. Sí. ¿no? Es difícil de explicar a veces porque es un trabajo muy intuitivo, cada persona es diferente, se requieren instrumentos diferentes para cada sesión y cada sesión es única porque tu cuerpo cambia también. Entonces quizás hoy trabajamos tu corazón, pero de acá a una semana nos toca trabajar tu chakra raíz, por ejemplo. Entonces vas cambiando, ¿no? Lindo. Uh-huh. Entonces sí se va trabajando con el cuenco también alrededor de tu campo y en centros específicos. ¿Y esto es
la sesión completa duraba 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y media. Imagínense 1 hora y media de esto, por favor. Y derrítanse en su casa ahorita. Espectacular. Sí. Bueno, nos sentamos para más o menos hablar de cómo es el cierre de la sesión. Y podemos hacer esto, regalarles a la audiencia sí, una cartita del oráculo. Claro, perfecto. Bueno, entonces ya después, post camilla, tú sueles también sentarte nuevamente en este espacio de acá, hacer unas cuantas preguntas. Sí, un poco es como, a veces la persona quiere compartir algo de lo que sintió, ¿no? Cualquier cosita que surja. Y luego siempre les digo, si quieren sacar una carta del oráculo, que es un mensajito. Más que tarot, el oráculo es un mensaje para tu día, un mensaje para este momento, ¿no? Ya, qué lindo. Sí, a mí esa parte me fascinó. Y como Orieta está de acuerdo, ¿no? Le vamos a regalar a la audiencia una cartita. Una cartita hoy. para hoy, sí, para los que estén viendo esto. Y sí, siempre es bonita esa parte porque, bueno, a mí me encantan los oráculos y tengo ahí varios para escoger, entonces siempre les digo a las personas como cuál les resuena, ¿no? Ven los oráculos y me dicen, ya quiero este o quiero el otro, ¿no? Y siempre es preciso el mensaje, ¿no? Siempre es como un mensajito muy a mí preciso. el mensajito, sí, que me dejaste fue bien, bien fuerte. Yo como, y entré en una especie de debate entre, o es el mensaje, o sea, si este es el mensaje que me manda el universo, Dios y todos, es el mejor mensaje que me han podido dar. Y por otro lado, quedé pensando, ay, ¿qué pasa si todas las cartas dicen lo mismo? Pero bueno, con fe nomás. Con fe. Bueno, entonces tú vas a ser la representante de todos los televidentes. Ok. Pues entonces escoger una de las dos rumas. Esta, la derecha. Y vas a escoger ahí cuál te resuena más. Esta está bien, me llama. Esa llama. A ver. Wow, las tierras perdidas, dones y recuerdos del alma. Esto ya lo has hecho antes. Qué linda la carta. Sí, está bonita. Ver, ¿o quieres acercarla ahí a la cámara? Esta es la carta para ustedes. Y se llama ¿cómo se llama, perdón? La tierra. Las tierras perdidas. Las tierras perdidas. Y dice, el mundo es mucho más viejo de lo que sugiere nuestra historia escrita. Como almas, muchos de nosotros hemos experimentado otras eras antiguas de este planeta, que estaban mucho más avanzadas que las de hoy en día. Y conforme nos vamos acordando de estos tiempos, los recuerdos y los dones de entonces vuelven a nosotros. En este estadio de la vida en la Tierra, necesitamos la sabiduría de los tiempos antiguos para sobrevivir como especie. Has sido llamado a conectar con la sabiduría perdida de tu propia alma. Si te sientes guiado para hacer un cambio en tu vida, pero piensas que no estás preparado, ya se trate de dar un paso adelante hacia una nueva carrera, de dar nacimiento a una creación o de dar vida a una nueva idea, entonces esta carta te llama a considerar que ya lo has hecho antes. Quizás tu alma albergue una sabiduría más allá de lo que tu propia vida puede hacerte pensar. Puede que las intuiciones y las ideas que estás recibiendo vengan guiadas por Dios, o que hayas estado preparándote para este momento. Algunas personas piensan que las tierras perdidas existían en el pasado. Otros creen que siguen existiendo hoy en día, pero en dimensiones diferentes. Yo creo que existen también en las almas de aquellos que las han experimentado. Si te ha salido esta carta, quizás la sabiduría de tierras perdidas como Lemuria, la Atlántida, Avalon, existan en tu interior. Y al rendirte a la inteligencia de tu alma, puedes desbloquear esas semillas de las tierras antiguas de manera que todos podamos aprender de nuestros errores y entrar en una nueva era. Qué lindo. Y bueno, hay una activación que dice la activación de la semilla estelar, que es colocar la carta en el corazón y recitar lo siguiente en susurros. A ver. ¿Qué es? Desbloqueo cualquier sabiduría antigua y dones del alma de mis vidas pasadas. A ver, voy a repetir.
Desbloqueo cualquier sabiduría antigua y dones del alma de mis vidas pasadas. Ajá, qué lindo mensaje, en Potente, ¿ah? verdad. Sí, ves, tus cartas son como que, uff, Sí, y sabes mira, que, claro, justo hablábamos un poco del campo electromagnético y de la información que tenemos en nuestro campo electromagnético, que es lo que dicen aquí, ¿no? Que a sí, veces, si bien tenemos vidas pasadas, a veces esas vidas pasadas se encuentran a la información, tú traes a esta vida, ya vienes con una información, claro, ¿no? Entonces, que está en tu campo electromagnético. Entonces, muchas terapias energéticas pueden detectar, porque a veces hay traumas, hay cosas que no entendemos de dónde vienen y que se nos es difícil acceder a ello. ya. Y en esas terapias puedes acceder también no sé si has escuchado registros akáshicos, hay un montón de Sí, terapias sí he energéticas, ¿no? escuchado. Entonces ahí puedes acceder también a cosas que ya tu alma trae, ¿no? ¿Y cómo deshacerte de ellas o qué? No es hacer, simplemente reconocerlas, Ah, ¿no? ya, Porque a veces no las reconocemos y es como que están ahí y al reconocerlas puedes integrarlas y ya, conocerte ya, mucho mejor a ti mismo, sí, ¿no? cierto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando toqué el gong por primera vez, que llevé un curso primero en Argentina y el trabajo final era del taller, digamos, era hacer una sesión tú para los otros, pero tocando varios gongs, ¿no? Ya, Y yo recuerdo que cuando así hice la sesión fue como, wow, o sea, mi alma estaba feliz, ¿no? Era como que, como una niña, así como, ya, y yo sentía que eso yo ya lo había hecho antes. O sea, era como que ya a veces tu alma reconoce que ya ha ya, hecho cosas antes, o que se te hacen fáciles, claro. y yo creo que sí, o sea, Sí, pues, probablemente mi alma ya lo ha experimentado en otra sí, vida. o sea, tú contaste esto ahorita y dije, me muero, qué vergüenza de hacerlo. O sea, si me dicen a mí, tienes que hacer un concierto de gong o como si eso fuera mi práctica frente al resto, me sentiría muy intimidada. Y Ajá. escucharte a ti hablar, decir, ay, lo pasé súper lindo, me encantó. Digo, definitivamente fuiste como que la reina de los gongs en tu vida pasada, porque no Es sé si es loco, la respuesta más sí. natural. Y es gente que a veces, o no sé, ¿no? Niños que vienen a actuar, por ejemplo, y no vienen de una familia donde hay actores, pero a Ajá, ese niño le nace actuar. sí. Es como que ya Ya, venía claro. de antes, Tipo, ¿no? ya, ya te ganaste un par de Oscars en otros días. Exacto, total. Bueno, Orieta, muchas gracias, no solo por tu tiempo hoy, sino por todo lo que se alineó para conocerte. Me has presentado algo que yo no soy ajena al mundo energético ni nada, pero de verdad que, imagínate si yo, que sé alguito, no tenía idea de cómo funcionaba esto. Creo que hay mucha Ujú, gente que nos escucha y que a veces tiene estas curiosidades de ay, ¿cómo hago para, no sé, como quiero hacer algo diferente, quiero sentirme mejor y claro, no sé ni qué probar? exacto. Entonces, ahora tienen una opción más y sí, me gustaría compartir tus datos de contacto en los detalles del episodio, la voy a incluir para que cualquier interés en una sesión o en una conversación ya a más detalle y profundidad Ujú. se puedan conectar contigo. Genial, sí, cuando quieran ahí me pueden escribir a mi Instagram o ya, ahí vemos por dónde, pero hay varios medios, así que cuando quieran bienvenidos de hacerme cualquier duda, pregunta, ¿no? Porque a veces las personas también tienen ahí como ciertas dudas antes Sí, de probar, ¿no? sí, sí, O quizás comenta. vienen entregadísimos como tú, como que pase lo que Va a tenga haber que de todo, pasar. sí. Bueno, Sí, gracias a gracias. ti.